palabra y todos decimos amén, amén. Bueno, pues denle una sonrisa a quien, pues, al que está al lado de usted, ¿verdad? Qué bueno que, mire, a mí me da mucha alegría que usted sonría. Yo no sé a usted, pero a mí sí. A mí me gusta sonreír. Por ahí dicen que cuando uno sonríe, no se envejece rápido. Así, todos van a andar así. Bueno, hermano, esta carita la estuve practicando, pero bueno. Hoy tenemos un tema muy importante, hermano. Y vamos a leer un tema que es tan útil para nuestra vida. Y el tema de hoy, Dios permitió que pusiéramos un corazón perdonado, es cambiado, y lo como tiene ahí en su boletín es renovado, que viene siendo lo mismo. Un corazón perdonado, y vea que nada es una casualidad. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Pagó el precio, nos perdonó, y debemos ser, ¿qué? Transformados, cambiados, vivificados. Y vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 19, algo que me viene a la mente de lo que he estado analizando en estos días, cómo debemos de ser para con el Señor. Y quiero ser sincero, hermanos, somos buscadores del Señor. ¿Le buscamos? Es una pregunta, ¿le buscamos al Señor? Sí, que bueno, nomás hay como 5,000, Dios. Bueno, con mucha frecuencia en los años, cuando la iglesia primitiva estaba floreciendo, todo aquel que venía al conocimiento del Señor, hermanos, eran transformados de una manera radical, que no les interesaba nada, ni su propia vida, porque fueron mártires muchos. Otros, dice el libro de Hechos, que compartían en común lo que tenían, vendían sus propiedades para ayudar a otros. Ese era un amor transformador. Conocían del Señor y cambiaban, y eran renovados. ¿Por qué? Porque cuando la persona, el hombre o la mujer, es perdonado o perdonada, su vida en gratitud cambia. Tiene que haber un cambio. Ahora, en esos años, todo estaba floreciendo. Los hombres y las mujeres se entregaban al Señor y predicaban el Evangelio a toda hora. Iban a lugares tan difíciles para predicar el Evangelio del reino. Y no interesaba la condición en que estuvieran ni lo que tuvieran. Ahora, poco a poco, a través de los años, se ha estado perdiendo ese amor tan importante. Ese amor que llena todo. Ahora, como decía la otra ocasión, jóvenes ya no buscan al Señor, buscan a los amigos. Están buscando lugares equivocados. Ya no quieren leer la Biblia, o tal vez, yo no puedo juzgar a nadie, pero nosotros conocemos a nuestros hijos si leen o no la Biblia. Ahora, una cosa importante, está pasando todo, que el venir a la iglesia no es más que un compromiso, sino que se les hace una obligación. Es que tengo que ir a la iglesia porque tengo que cumplir. Alguien dijo por ahí, voy a ir a checar tarjeta. ¿Qué es eso? ¿Verdad? El venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, cantarle al Señor, es una dedicación y una decisión que nosotros, por amor al Señor, lo que Él nos ha hecho y nos hace, tenemos que venir por gratitud, no por fuerza, hermano. Ay, es que me van a regañar, y es que me van a ver allá en la calle y te estamos esperando. No, hermano. Hay que venir por gratitud a Dios. Hay que venir porque Él hizo todo por nosotros. Todo está en decadencia, hermano. Todo está en decadencia, que le aseguro que alguien que diga, yo sí estoy buscando a Dios todo el tiempo, mis respetos, hermano. Pero la mayoría no quiero decir que todos lo hacen, pero la mayoría no buscan a Dios. O tal vez se nos va el tiempo en otras cosas y no buscamos a Dios. Yo me pongo, hermano. ¿Por qué le damos prioridades a otras cosas y dejamos a Dios como un segundo término? Eso no debe de ser. Al que está casado deja a su esposa, el varón deja a su esposa en segundo término. Pues hay que se aguante, ya en el rincón quédate. No, por amor a su esposa, y la esposa por amor a su esposo, eso es su prioridad en la vida. Ahora, en la vida cristiana,
Tiene que suceder eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mucha gente ahorita, dicen por ahí, le entra por un oído y sale por el otro, pero vea su vida espiritual y su vida personal, ¿cómo está? ¿Cómo está? Está mal, hermano. Muy mal. Aunque nos figure en una fisonomía, su cuerpo, su semblante, muy bien, ¡ay, aleluya! En su soledad dirá siguiendo aleluya. No. Hay un hombre que me ha impactado desde hace mucho tiempo que yo leí esta escritura, este hombre Zaqueo, que me ha impactado su vida porque dice la escritura que él buscó a Dios, que él buscó al Señor. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice la escritura, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El Señor Jesús, después que tuvo una plática en el capítulo anterior con un joven rico, el cual este joven se fue triste porque no le hizo caso al Señor, dijo, vende lo que tienes y sígueme. ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? Quiere decir, ¿qué voy a hacer para ser salvo? El Señor le explicó y es posible que Zaqueo haya escuchado esas palabras. ¿Qué debo hacer para ganar el reino, para ser salvo? No había pasado mucho tiempo y entra en Jericó y en Jericó en ese tiempo era una ciudad creciente, una ciudad donde había multitudes de gente, una ciudad próspera y entra el Señor en Jericó. Y por eso dice la escritura que habiendo entrado iba pasando en la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los principales, de los publicanos y rico. Ahora, ¿qué es un publicano? No es como Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Este hombre era más alto que Mateo. Este hombre publicano iba a recoger todas las, hagan de cuenta que iba a hacer, vaya la redundancia, cuentas con aquellos que cobraban los impuestos. Era más alto que cualquier cobrador de impuestos. Ahora, era cercano al gobierno romano. Imagínense qué autoridad Zaqueo tenía. Y todavía dice y que era rico. Ahora los publicanos y todos los que cobraban impuestos eran odiados. Es como si a mí me ponen a cobrarle un impuesto a alguien y ¿sabes qué? Pues me cae más o menos, pues te voy a cobrar el doble. Y tenían que pagarlo. Es que yo sirvo al gobierno y tú me tienes que pagar esto. Y entre mi cabeza pues le voy a sacar otra ganancia más, ¿verdad? Ahora cuando ellos reportaban el dinero, ¿qué ustedes creen que lo reportaban todo? Por eso se hacían ricos, porque cobraban los impuestos a los mismos amigos, a los mismos del pueblo y también a los mismos familiares. Le daban 5 monedas, 3 para allá y 2 para acá. Ahora, este Zaqueo es más alto todavía. Era jefe de los que cobraban impuestos. Imagínense, por ejemplo, Mateo le da 10 monedas. Ellos no tenían supervisor, no tenían gente que estuviera ahí. Pues le da 10 monedas, es un decir, y como este tiene más autoridad, le dice a Mateo, nomás dile que me diste 8. ¿Cuántas se llevó? 2, más lo que le pagaban, más los que les quitaba a otra gente, eran, en pocas palabras, no puedo decir, eran robadores, ¿no? O rateros, y se enriquecían tanto que no les importaba a la gente. Ahora mire, va entrando el Señor Jesús, y es posible que Zaqueo escuchó las palabras del Señor Jesús cuando aquí en el capítulo pasado, él confrontó al joven rico, se le queda grabado, va y corriendo, y entra a Jericó el Señor Jesús, y dice, procuraba ver quién era Jesús. Podemos notar aquí, posiblemente por curiosidad, pero dice la escritura, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era bajito Zaqueo. ¿Ha ido a los desfiles usted? Si no llega temprano no lo van a dejar ver, ¿verdad? Allá va, no. Era parecido, entre la multitud Zaqueo no podía mirarlo como un niño, no puede mirar, entre la gente hay gente muy alta a veces.
y no puede alcanzar a mirar. Este hombre tenía más que riquezas, tenía la necesidad de conocer quién era el Señor Jesús y tenía la necesidad de ser salvo. ¿El dinero le salva? ¿Lo que tiene nos salva? Nada nos va a salvar. Y este hombre va corriendo, eso es lo que me gusta mucho, va chaparrito, como un correcaminos, va corriendo. Uno dice, hermano, pues a ver, en otra ocasión lo veo. Él tenía necesidad, hermano. Y esto es lo que nos impacta. A mí me impacta esto, que él dice que va corriendo. Y hay unas iglesias que dicen, allá voy cuando me pegue la gana. Todos los días tenemos necesidad del Señor. ¿Cuánto nos hace falta cambiar? ¿Cuántos defectos tengo? Muchos. Y si no busco al Señor, ¿cuándo voy a cambiar esos defectos? Nunca. Este hombre va corriendo delante, subió dice el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Y esto me impacta mucho, hermano. No importa la condición, no importa el lugar, no importa la estatura, no importa quiénes seamos. El Señor está llamando. El Señor está pasando. ¿Se acuerda también aquí en Jericó? El Señor sanó un cieguito, ciego Bartimeo. Todo eso, hermano, nos ponemos a analizar y vemos esta situación. ¿Quién es el Señor para mi vida? ¿Quién es? Es nada más. Ahí está escrito en la palabra, ahí está escrito en este libro. Es el Dios todopoderoso que nos hizo. No nada más, ay, vengo porque me llamo cristiano. No, venimos porque reconocemos la grandeza de un Dios poderoso. Ahora, Zaqueo era tan rico que a veces no le interesaría a la gente de los lados. ¿Cómo eran los ricos? Mire, unas hojas atrás, en el capítulo 16 del mismo libro de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice la escritura, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vean la magnitud de un hombre rico. Era Simón el fariseo. Era un fariseo. Ese era un hombre rico que se vestía de púrpura, se vestía de lo mejor. Se vestía de lo más caro que pudiera haber ahí. Y decía que hacía cada día, no nada más a la semana, cada día un banquete con esplendidez. ¿Ha ido usted a alguna boda donde se ve, ahí dice por ahí la crema innata, ¿verdad? Hay unas bodas donde, hermanos, se gastan a lo de, yo pienso hasta lo de 10 años, no sé, por un momento que posiblemente no les trae satisfacción, porque al último terminan allá aventándose las sillas y todo eso. Así era este rico. Los ricos no les interesaba gastar el dinero y era el corazón duro, egoísta. Dice, había un pobrecito ahí a la mesa que esperaba ahí a ver cuándo caía un pedacito de pan para comerlo. ¿Qué corazón de un rico? ¿Verdad? Yo no estoy peleado con el dinero, se los aclaro, pero el corazón del hombre rico es diferente. El dinero nada tiene que ver, solamente el corazón, porque Dios da riquezas a quien le place, le dice su palabra. Ahora, dice la escritura aquí que ansiaba saciarse de un pedacito de pan. Y de tan enfermo y tan pobre que estaba, hasta los perritos venían y lamían sus heridas. Terrible, ¿verdad? Ahora después sucedió algo más extraordinario, pero lo que quería saber era cómo eran estos ricos. Gastaban dinero en abundancia, hacían banquetes en abundancia y no les interesaba nadie más.
Mira lo que dice entonces en el versículo que nos quedamos en el 4. Nos quedamos, perdón, en el 4, ¿verdad? Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y me gustó investigar una foto donde se ve Zaqueo arriba. El árbol sicómoro o sicomoro es un árbol, mira ahí está Zaqueo, ¿verdad? El árbol, sus ramas son tan fuertes, sus ramas resisten tanto que son como brazos salientes, no crecen para arriba como estos árboles así entre las ramas, son como pequeños brazos y son tan resistentes que fue y se subió uno de ellos para poder ver al Señor. Y a mí se me vino a mi mente esta fisonomía. Hermanos, nosotros también somos árboles que podemos cargar a alguien para que pueda ver al maestro pasando. Ahí está Zaqueo, está de estatura bajita, pero ahí se subió. Esa es su prioridad, conocer al maestro y venimos al conocimiento del Señor por un momento y estamos felices y bien contentos, pero dice el Señor, pero viene la prueba ahí. Ay. Y nos sigue diciendo el capítulo 19 del versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor le haya dicho. Él se invitó solo, Bájate, Zaqueo, y no ir a comer a tu casa. Unos frijolitos, unas pupusas o unos chilaquiles, lo que sea, pero a ver, vente, Zaqueo. Vea, también el Señor no deja pasar nada. Si usted le busca, si yo le busco, Él está atento. Y le dice: vamos pues a tu casa a comer. Pero una cosa importante, el privilegio que Dios aquí a Zaqueo dice: bájate, voy a ir a tu casa. Zaqueo no le dijo: oh Señor, vente, vamos a mi casa. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo se consideraba un pecador. Y el Señor Jesús o algunos de los sacerdotes no podían entrar a las casas de los pecadores, porque era un ladrón. Y la Escritura dice en los 10 mandamientos: no robarás. Entonces, antes de que Zaqueo dijera algo, le dijo el Señor: bájate, Zaqueo, hoy quiero ir a tu casa a comer. ¿Cómo estaría su casa, verdad? Ay. Y dice que le dijo: baja, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, voy a ser invitado a tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió con gozoso. Ay, hermano, estas dos palabras son las que pueden impactar al cristiano, al hombre, a la mujer. Dice: entonces descendió, ¿cómo? Deprisa, rápido, a atender al Señor. Pero mejor la semana que viene voy. Se bajó rápido y dice que lo recibió con gozo, hermano. Gozo, bienaventurado, alegre, contento, cantando. Y otra vez el mismo canto. ¿Viste la ropa que trae? ¿Cuál es la prioridad de venir a la iglesia? Para que el Señor transforme nuestro corazón. Hay que estar atentos, deprisa y gozosos en recibirle, hermano. Yo no sé si a ver, con los trabajadores que trabajan con herramientas finísimas, llega su patrón y dice: tenga, le voy a regalar este mes, esta herramienta, ¿se la lleva o no? Y usted dice: ya la tengo. La va a agarrar y hasta le va a dar un beso a la mejor. Pero lo va a agarrar con gozo, hermanos. Es un regalo, no le costó. Mire aquí, él se baja, Zaqueo y todo chavalito y lo abraza al Señor. Yo pienso, hasta se le dio una vuelta o no sé cómo, pero lo agarró con gozo. Se gozó. Y esa es la palabra de Dios. Cuando está en nuestra vida, tiene que haber un gozo. Dice alguien por ahí: hay cristianos que andan con un limón en la boca. Porque cuando hablan, hacen las caras así. En vez de que haga su carita como el Señor quiere que usted la haga, feliz, contento, contenta, agradecidos. ¿Por qué? Porque el Señor va a su casa. ¿Y cuál es su casa?
usted y yo. Y ahí es donde Dios habita. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9? Vaya conmigo, por favor, capítulo 9, en el versículo 9. Dice la escritura, cuando Mateo también estaba trabajando inocentemente. Dice la escritura, ¿está ahí conmigo, por favor? Mateo capítulo 9, versículo 9, dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender de qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué palabra tan preciosa. Él no vino ni a juzgarnos. Él no vino a decir es que tú esto y tú aquello. Él vino a salvarnos. ¿Sabe que estábamos ya muertos, encaminados a una condenación eterna sin Dios? Y Él vino. En otra porción de la escritura dice, yo he venido por las ovejas que no son de este redil. Tremendo. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Y qué le decimos al Señor? Como todos decimos en alguna ocasión, el dicho mexicano, mañana, y llega el mañana, no, mañana, de verdad, mañana. No. Aquí Zaqueo tuvo ese acercamiento con el Señor, siendo un pecador, siendo un ladrón, siendo lo que haya sido, el Señor no le rechazó. Y si Dios no rechaza a nadie, usted y yo como estemos, nos va a transformar, nos va a recibir y vamos a dar ejemplo de su gloria. Volvamos a Lucas, ya vamos a terminar. Dice la escritura del versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Al ver esto, todos murmuraron. Todos estaban chismosos, ¿verdad? Para no decir otra cosa. Porque cuando alguien viene a ser transformado, su corazón es perdonado y su mente ha cambiado, su vida y todo lo que es su interior ha cambiado, va a recibir críticas, aunque no lo quiera. Ay, ves que antes eras esto. Ay, ¿por qué ya no vas a tal lugar? Ay, el amigo fulano me dijo que eres aleluya. ¿Cómo es eso? Entonces, hermanos, va a empezar la murmuración, posiblemente las críticas, y no falta quien le diga, no que muy cristiano, no que muy cristiana, y mira lo que estás haciendo. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? No es la persona, no es la situación. Hay un enemigo de Dios, el cual quiere usar a quien sea para destruir la obra del Señor en el ser humano. ¿Sabe eso? Anda como ¿qué? Como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es el enemigo, no es nadie más. Así que tenemos que visualizar. Zaqueo se va y le dicen estos, todos estaban murmurando diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, esta es la transformación de un corazón sincero que le cree a Dios. Empieza a reaccionar y a entender que su vida estaba llena de pecado. Y eso es lo que hace el Señor cuando va a su casa, templo, es usted y yo. Y dice,
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esta era una ley del Antiguo Testamento. En la ley de Moisés sabía que si alguien se robaba una cosa, se la tenía que dar doble. En Éxodo 22 lo encuentra donde alguien se robaba del vecino, de alguien más, y le tenía que pagar doble dependiendo la ofensa. Aquí miren, Zaqueo está pagando 4 veces. Quiere decir que su arrepentimiento fue más allá todavía de lo que la ley decía, porque era Cristo el que estaba tratando con su vida. Transformación desde la mente, el corazón y el alma. Es una transformación espiritual tan grande que vemos aquí. ¿Qué podríamos decir que nosotros fuéramos a qué? Ok, ofendí a mi hermana, pues hay que ver qué hago. Pero si no lo hacemos así, ¿qué es lo que va a suceder? Estaremos en conflictos todo el tiempo. Y dicen, si algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, ay hermano, qué palabra. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. No le interesó el dinero a Zaqueo, no le interesó su posición social que tenía, su posición en el gobierno romano, no le interesó ni su persona ni lo que dijeron de su persona, por tal de recibir la salvación. La salvación, hermano, es gratis. ¿Qué tenemos hoy en nuestra vida que nos estorbe para recibir esa salvación? ¿Algo que ofendió a Dios? Saquémoslo de ahí. ¿Algo que hicimos en contra de alguien? Saquémoslo de ahí. ¿Algo que me está estorbando en mí? Saquémoslo de ahí para que llegue la salvación para ser hijos de Abraham. Y no es tan solo en la carne, hermano, sino espiritualmente por la fe que le tuvo a Dios. Abraham, el padre de la fe. Nosotros somos hijos en Jesucristo por medio de la fe para poder ser llenos y en plenitud de su amor. Mateo 13, vamos a terminar. Mateo 13. Mateo capítulo 13, en el versículo 44, dice la Escritura que la palabra de Dios o la salvación se considera el tesoro más valioso que hay en el universo. Dice la Escritura, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Se considera la salvación aún más precioso de las perlas, del oro y de todo lo que existe. Y esto, la primera porción de la Escritura dice que se encontró un tesoro. Y ahí mismo lo escondió y fue y vendió todo lo que tenía, y con el dinero que sacó fue y compró ese terreno porque sabía que había un tesoro ahí. ¿Qué quiere decir? Darlo todo por la salvación. Amén. Darlo todo por la salvación. Y voy a leerles unos versículos nada más. Dice la Escritura, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Y a través de Él, nosotros seremos salvos. No por nadie, solamente por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Dios por su palabra, Dios, por el poder de su palabra transformadora en nuestra vida. Señor, porque sabemos, Señor Jesucristo, que donde estás, Señor, surge una transformación, Dios. Y hoy en este día, Señor, quien esté aquí con algo pendiente, Señor, con alguna preocupación, algún dolor, alguna circunstancia difícil, Señor, o tal vez, Señor, para gozarse, Dios, sea usted con ellos en este momento. Y Padre, oramos en el nombre de Jesucristo,
para despedirnos de este lugar, mas nunca de tu presencia. Amén.